Buenos días, bienvenidos alumnos del tercer año. Vamos a comenzar la clase de lenguaje el día de hoy. Vamos a desarrollar el tema de la semana número 3. Vamos a pedir la participación de dos alumnos. Mauricio, por favor, usted va a leer la parte que pronuncia el maestro, el profesor Girafales. Y Adrián, tú vas a responder lo que dice Kiko. Por favor, lean bien. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Kiko, ¿quién es el sujeto en el enriqueció de la noche de la mañana? Aguilar, te escuchamos. En el Congreso, querido profesor. Listo. Lo que el profesor Girafales está preguntándole a Kiko es que determine quién es el sujeto en un enunciado. El enunciado es, él enriqueció de la noche a la mañana. Pero Kiko responde otra cosa. O sea, no analiza el enunciado que el maestro le ha puesto de ejemplo, sino que responde de manera distinta y señala pues otra respuesta, ¿no? Ha entendido mal. ¿Alguien me puede decir sobre la pregunta que hace el profesor Girafales, cuál es el sujeto? ¿Quién es el sujeto en ese enunciado, en esa oración? Él. Él, muy bien. ¿Quién respondió apellido? ¿Voz de varón fue? Padilla. Padilla, muy bien, Padilla. Él es el sujeto en esa oración. El día de hoy, jóvenes, vamos a hablar del sujeto. Antes te vamos a colocar un ejemplo más. La Municipalidad de Miraflores ordena el retiro de presuntas antenas 5G. Para comenzar, nos hemos dado cuenta, según las noticias, de que esta información y la foto no es actual, es pasado, de unos meses atrás. Por lo tanto, la pregunta en esta oración sería, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién es el sujeto aquí? ¿La Municipalidad de Miraflores? Muy bien, Saori. Saori, ¿no? Muy bien, Saori. La Municipalidad de Miraflores es el sujeto. El tema del día de hoy es el sujeto. Definición. Por favor, Marcilla, lee en voz alta definición. Se denomina sujeto a los seres vivos, seres inanimados u objetos de los que se está diciendo algo en la oración. Gracias. El sujeto entonces es un ser vivo o un ser inanimado o un objeto de los cuales se está diciendo algo en la oración o ellos están desarrollando una acción. Reconocimiento. Para poder reconocer el sujeto en la oración, jóvenes, dice, si la oración está refiriendo seres vivos, te vas a preguntar quién o quiénes más el verbo más el resto de la oración. Ojo, tienes que leer la oración y tienes que darte cuenta de quién está hablando esa oración. ¿Estará hablando de seres vivos? Si está hablando de seres vivos, por lo tanto, vas a tener que aplicar esa pregunta. Ahora, si la oración está refiriendo a seres inanimados u objetos, te vas a preguntar qué más el verbo más el resto de la oración. Tenemos, para poder aplicar estas preguntas, 4 casos, 4 ejemplos. Vamos a preguntar a 4 alumnos. Cada uno se va a hacer cargo de una oración. A ver, Camilo Chero se hará cargo de la primera oración, que estoy señalando aquí con el cursor. Daina Sánchez se hará cargo de la segunda oración, que estoy señalando aquí con el cursor. Pamela Alvarado se hará cargo de la tercera oración, que estoy señalando con el cursor. Y Olenka Loza se hará cargo de la cuarta oración. Listo. A ver, empezamos con Camilo Chero. Camilo Chero, lee esta oración, por favor. Repatriaron a las colombianas y a las cubanas. Listo. Se supone que quienes repatrian son seres humanos, ¿no? Son seres vivos. Entonces,
Pregunta Camilo Chero, ¿la oración te está hablando de seres vivos o de seres sin vida o de objetos? Seres vivos. Ya, por lo tanto vas a aplicar la pregunta de acá arriba. ¿Quién o quiénes más el verbo más el resto de la oración? ¿Qué pregunta te haces, Chero, para reconocer el sujeto aquí? Aplica la pregunta. ¿Quién o quiénes? Dime. Mm, ¿Quién o ¿Quiénes? quiénes? ¿Quién ¿Ah? es? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ya. ¿Quiénes? ¿Cuál es el verbo, Chero? Repatriaron Ya, sigue. ¿Quiénes repatriaron? ¿Qué a más? las colombianas y a las cubanas. Listo. ¿Quiénes repatriaron a las colombianas y a las cubanas, Camilo? ¿Quiénes? Camilo, respóndeme. ¿Quiénes repatriaron a las colombianas y a las cubanas? ¿Quiénes? ¿Alguien que quiera ayudar a Camilo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ellos? Muy bien, la respuesta es ellos. Ellos. Si la respuesta es ellos, la pregunta es, ¿ellos está en esa oración? No, sujeto No, no tácito. está. Por lo Sujeto tanto, ¿cómo tácito. se llama ese sujeto Sujeto que no se tácito. muestra en la oración? Sujeto tácito. Perfecto, se llama sujeto tácito. En esa primera oración, jóvenes, hemos aplicado correctamente la pregunta. De manera que ese sujeto es tácito. No hay aquí ellos. Por lo tanto, se deduce. Segunda oración, había dicho a Daina Sánchez. ¿Cuál es la pregunta que debes aplicar? ¿La de acá ¿Quién- o la de acá? La primera, ¿quién mueve montañas? ¿Quién mueve montañas? Ya. En ese caso vamos a preguntar qué, Daina. ¿Sabes por qué? Porque la fe no es un ser vivo. ¿Ya? No se está hablando de un ser vivo. Se está hablando de un ser inanimado. ¿Ya? En este caso, muy bien, Daina, la pregunta que ella se ha hecho es un ¿qué mueve montañas? La respuesta, Daina, ¿cuál es? ¿Qué mueve montañas? ¿La fe? Ya, la fe, eso que está pintadito de rojo sería el sujeto entonces. Gracias, Daina. Siguiente, Pamela Alvarado. ¿Cuál es la pregunta para la tercera oración para poder identificar el sujeto? ¿Quién no tiene sentimientos? Correcto, Ella. responde. ¿Quién no tiene sentimientos? Ella. Ella sería el sujeto. Muy bien. Ahora pasamos con Loza. Loza, última oración. Lee y date cuenta si estará hablando de seres vivos o de seres inanimados u objetos. ¿Qué pregunta vas a aplicar? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, muy bien. Loza, ¿qué pregunta te haces entonces? Fuerte, no te escucho. Ah, ahí está tu error. Hay un error. La pregunta es ¿a quién? Fíjate la pregunta bien. La pregunta es ¿a quién o quién? ¿Quién? Ya, en ese caso nos damos cuenta que el verbo está en plural, por lo tanto tienes que aplicar quiénes. Sigue, ¿quiénes? Sigue, sigue. Vas bien. ¿Quiénes le dieron un gran premio? Sigue. A la actriz. Correcto, muy bien, Loza. ¿Quiénes le dieron un gran premio a la actriz? ¿Quiénes? Responde Loza. Ellos. Pregunta, ¿ellos están en esa oración? No, pero se deduce. Por lo tanto, ese sujeto sería un sujeto tácito. Muy bien, Loza. Ahora, jóvenes, vamos a hablar acerca de las clases de sujeto. Primera clase de sujeto es el sujeto expreso o explícito. El sujeto expreso o explícito es aquel que está presente en la oración. Por ejemplo, los pobladores trenzan el puente. Pregunta para hallar el sujeto aquí. ¿Quién o qué? ¿Cuál de los dos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién? Perfecto. ¿Quiénes trenzan el puente? Responde. Los pobladores. Por lo tanto, los pobladores es el sujeto y está presente en la oración. A ese sujeto se le llama expreso. 2, sujeto tácito o implícito.
El sujeto está sobreentendido. Quiere decir que se infiere en la oración. Ejemplo, se organizan semanalmente para el trabajo. Pregunta, ¿quiénes o qué? ¿Cuál de los dos voy a aplicar? ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes se organizan semanalmente para el trabajo? Ellos. Ellos. Y la Ellos. pregunta es, ¿ellos están en esa oración? No, pero se infiere que ellos es el sujeto. Por lo tanto, ese sujeto es tácito. 3. Sujeto simple. El sujeto posee solo un núcleo. Se llama simple porque solo posee un núcleo. Se llama núcleo al sustantivo o a cualquier otra palabra que cumpla función de sustantivo. Por lo tanto, la oración dice, el puente es un legado de los incas. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Puente. ¿Qué? ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es el sujeto ¿Qué? en ese? El ¿Qué? puente. El Puente. puente. El sujeto sería el puente. Ahora, en ese sujeto, el núcleo, ¿quién es? ¿Quién Puente. es el núcleo? Puente. 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 Solamente hay un núcleo. Por lo tanto, si en el sujeto solo hay un núcleo, ¿cómo se llama ese sujeto? Simple. 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 Ahora pasamos al 4, sujeto compuesto. No tiene, perdón, el sujeto compuesto tiene más de un núcleo. O sea, se deduce que tiene mínimamente 2 núcleos o más. Tenemos la oración. Hombres y mujeres participan en el pago a la tierra. Pregunta para hallar el sujeto. ¿Cuál es? ¿Quiénes? ¿Quiénes participan en el pago a la tierra? Responde. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. En ese sujeto, ¿cuáles son los núcleos? Hombres, mujeres. Hombres, mujeres. Correcto. Ahí hay 2 núcleos. Por lo tanto, el sujeto se llama sujeto compuesto. 5. Sujeto activo. El sujeto realiza la acción de la oración. Por ejemplo, Xiomara lee las noticias. Xiomara lee las noticias. La pregunta es, ¿quién lee las noticias? Xiomara. Xiomara es quien desarrolla o realiza la acción principal de la oración. Fíjate y compara con la número 6, sujeto pasivo. El sujeto es pasivo cuando es el sujeto quien recibe la acción expresada por el verbo en voz pasiva. En este caso, las noticias son leídas por Xiomara. ¿Qué son leídas por Xiomara? Las noticias. Pregunto, ¿las noticias serán capaces de desarrollar alguna acción? Las noticias son capaces de desarrollar alguna acción. La pregunta es, ¿las noticias podrán cantar? ¿Las noticias podrán cocinar? ¿Las noticias podrán estudiar? No. En este caso, el sujeto recibe una acción por un agente. ¿Ya? Las noticias son el sujeto, eso queda claro. Porque hemos aplicado la pregunta, ¿qué son leídas por Xiomara? Las noticias es la respuesta. Ese es el sujeto. Pero te vas a dar cuenta que este sujeto es pasivo porque este sujeto no es capaz de desarrollar una acción por sí mismo, sino por el contrario. Este sujeto es quien recibe la acción. ¿Ya? En ese caso, ahí está el ejemplo. Pasamos ahora a la estructura, es decir, a los elementos que pueden estar dentro de un sujeto. Un sujeto puede contener 4 elementos como máximo, 4 elementos. Puede que haya algunos de esos elementos repetidos, ¿ya? O puede que solamente también haya un solo elemento. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen al sujeto? Número 1, el primer elemento, el elemento más importante del sujeto, es el núcleo del sujeto. Se representa con las letras NS. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Es la palabra más importante del sujeto. Pueden cumplir con esta función
los sustantivos o palabras sustantivadas. Quiere decir que hay palabras que se convertirán en sustantivo o que cumplirán la función misma de un sustantivo sin ser sustantivo. ¿Y quiénes son esas palabras sustantivadas? Los pronombres, los infinitivos y los adjetivos. Empezamos, ahora vamos a ver con los ejemplos. El último puente inca está en el Perú. Pregunta para hallar el sujeto. ¿Qué pregunta te haces? ¿Qué o quién? ¿O quiénes? ¿Qué? ¿Qué? La pregunta es ¿qué para hallar el sujeto ahí? ¿Qué está en el Perú? La respuesta será... La respuesta será... El último puente. El puente. último puente inca. Todo eso es sujeto, jóvenes. Todo eso es sujeto. En ese sujeto, el último puente inca, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Díganme. Puente. Puente, puente. ¿Y por qué puente es núcleo? Tú tienes que ponerte a pensar, ¿por qué puente es núcleo? Y vas a responderte aquí, porque puente es un sustantivo. Por lo tanto, NS en este sujeto hasta Inca será puente. Puente es NS. Ya, en ese ejemplo, el núcleo ha sido un sustantivo. Vamos ahora con otro ejemplo. Este es un legado de nuestros antepasados. Este es un legado de nuestros antepasados. ¿Quién es un legado de nuestros antepasados? Este es un sujeto. Ahora, en ese sujeto ¿alguien me puede decir qué cosa es este en realidad? En realidad este es un pronombre demostrativo. Por lo tanto, ese pronombre se va a sustantivar porque va a cumplir la función de un sustantivo o es decir, la función de un núcleo. Por lo tanto, este es NS. NS. Tercer ejemplo. Trenzar es un arte para la construcción del puente. ¿Qué es un arte para la construcción del puente? Trenzar será el sujeto. Este sujeto trenzar, hemos visto en una clase, ¿se recuerdan los verboides? ¿Y alguien me puede decir qué clase de verboide sería trenzar? A ver si se recuerdan. Hace poquito hemos hecho los verboides. ¿Alguien me puede decir qué cosa será trenzar? Termina en ar. ¿Qué clase de verboide será? 20 en participación oral para el que me dice rápido. ¿Activo? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Infinitivo? ¿Quién habló? Osco. Osco, muy bien, Osco. Infinitivo. Ese verboide se llama infinitivo. Los infinitivos terminaban en ar, er, ir. Por lo tanto, nos damos cuenta que ese infinitivo está funcionando como un sustantivo, se ha sustantivado, porque es el núcleo del sujeto. Por lo tanto, trenzar es un NS, por eso que está de rojito, un núcleo del sujeto. Gracias, Osco. Tienes 20 en participación el día de hoy. Aparte del foro que vas a responder, tienes otro 20. Ya, seguimos. Lo bello del puente es su estructura. ¿Qué es su estructura? Lo bello del puente. Ahora, en ese sujeto, lo bello del puente, ¿cuál es el núcleo? Nos damos cuenta que el núcleo es bello, bello. Y si alguien a ti te dice, oye, eres bello, eres bella, eres bonito, eres bonita. Sabemos que bello es un adjetivo, por lo tanto, en este caso, la palabra más importante es bello, porque de esto se está hablando. Por lo tanto, este adjetivo se ha sustantivado. Quiere decir que desempeña la misma función que un sustantivo, este adjetivo. Esto sería entonces un adjetivo sustantivado. A eso yo me refería con palabras sustantivadas, pronombres, infinitivos, adjetivos. Todos estos de rojo se llaman se llaman núcleos del sujeto, perdón.
núcleos del sujeto. Segundo elemento, modificadores. Bueno, dentro de los modificadores jóvenes tenemos 3 clases de modificadores. Letra A. Osco, por favor, lee letra A. ¿Qué dice? Palabra unida directamente al núcleo. Cumplen con esta función los adjetivos y los determinantes. Gracias, Osco. Muy bien. MD, modificador directo. Se unen al núcleo y cumplen con esta función si es que son adjetivos y determinantes. El puente Inca es asombroso. ¿Qué es asombroso? El puente Inca. Ese es el sujeto, el puente Inca. En ese sujeto, el puente Inca, nos damos cuenta que puente es NS, ese es núcleo, por lo tanto NS es puente. La pregunta es, ¿quién cumple o quiénes cumplen función de modificador directo? El Inca. El Inca. El porque es un artículo determinante, Inca porque es un adjetivo, está funcionando como adjetivo de puente. Por lo tanto, ambos casos serán MD. MD, MD. Por eso que está pintado de rojo. Siguiente modificador. Por favor, en voz alta, lea Padilla. Padilla, letra B. Modificador indirecto. Palabra que se relaciona con el núcleo, pero está formado por una preposición seguida de un sintagma nominal. Correcto, muchas gracias, Padilla. Entonces, el MI también se relaciona con el núcleo, pero lo hace a través de una preposición. Encabezándolo estará una preposición seguido de un sintagma nominal. ¿Cuál es el sujeto en el turismo de nuestro país sobresale en el Cusco? ¿Cuál sería el sujeto? El turismo de nuestro país. Todo eso es sujeto. Todo eso. Ahora, ¿qué función cumple él? Él es un MD. No lo he pintado porque ahorita no te estoy hablando del MD. Turismo. ¿Qué función cumple turismo? Ah, ese es un NS, profesor. Es un núcleo del sujeto. No lo he pintado porque ya hemos hablado de eso. Aquí lo que importa es reconocer el MI. El MI, por lo tanto, sería de nuestro país. Todo eso es MI. Todo eso, un solo MI. De nuestro país está encabezado por D, y D es una preposición, es una preposición. En el castellano o español hacemos uso de 19 preposiciones. Una de ellas es de. Otras preposiciones, a, contra, sin, con, etc. En total, 19 preposiciones. Cuando tú veas una preposición después de un núcleo, allá, desde ahí hasta donde termine la idea, será MI o modificador indirecto. Siguiente oración, las mujeres con vestido se ven divinas. ¿Quiénes se ven divinas? Las mujeres con vestido. Todo esto es sujeto. Las sería un MD. Mujeres sería un NS. Con vestido será un MI. Porque con es una preposición y vestido es un sintagma nominal. Por lo tanto, con vestido es el MI. Pasamos al último elemento o último modificador, la aposición. Se representa con la letra AP. Es un sintagma nominal que detalla o describe al núcleo. Existen 2 tipos de aposiciones. Explicativa, te vas a acordar de un ex. Si es que has tenido en tu vida un ex, te vas a acordar de un ex. Explicativa, porque brinda información adicional. Es decir, explica. Y cuando es explicativa es porque va a ir entre comas. Será de lo contrario, especificativa, cuando limita o concreta el significado y no va entre comas. Ejemplo, Quezhuachaca, un vestigio viviente, es majestuoso. La pregunta para hallar el sujeto será, ¿qué es majestuoso? Y la respuesta será,
que es Huachaca, un vestigio viviente. Todo eso es sujeto. En este sujeto, ¿cuál es el núcleo? Que es Huachaca. Este es el núcleo, NS. Este es NS, que es Huachaca. Pero como te estoy enseñando ahorita aposición, ¿quién cumpliría función de aposición? Además, está entre comas, un vestigio viviente. Todo este de rojo es aposición. ¿Por qué? Porque se refiere a que es Huachaca, porque detalla a que es Huachaca, porque describe a que es Huachaca, que es núcleo. Por lo tanto, además está entre comas, esto de rojito aquí será aposición explicativa, con X, explicativa. Segundo ejemplo, el puente que es Huachaca nos recuerda nuestro pasado. Ahora la situación cambia. ¿Qué nos recuerda nuestro pasado? El puente que es Huachaca. Todo esto es sujeto. En el MD, puente NS, porque de esto estamos hablando de un puente. Por lo tanto, NS puente. Que es Huachaca es el nombre de ese puente. Quiere decir que es Huachaca está detallando o describiendo al núcleo. Por lo tanto, que es Huachaca sería aposición especificativa. Especificativa. También te das cuenta que esta no lleva comas, como lo dice en su descripción. Por lo tanto, jóvenes, a continuación vamos a desarrollar los ejercicios. Por favor, ustedes con su separata y yo con el PPT. Listo. A ver, tenemos 7 minutos, creo que sobra, ojalá que alcance. Vamos rápido. Pueden opinar de manera conjunta. ¿Cuál es el sujeto en la primera oración? Díganme. El nuevo gobierno y sus Gobierno de las autoridades locales. Muy bien, gracias al apoyo de los 3 alumnos que han hablado. Creo que Marcia, Osco y el último creo que fue Chero. ¿O me equivoco? Vera. Ah, perdón, Vera. Muy bien, Juan Vera. Felicitaciones. Olenka, profesor. ¿Olenka también habló? También. Ya, muy bien. Todo eso es el sujeto que he pintado de rojo porque la pregunta que he aplicado acá es, sería bueno que lo anotes para que tú después practiques o te recuerdes cómo han preguntado acá. ¿Quiénes tomarán medidas contra la corrupción? Y la respuesta fue el nuevo gobierno y sus autoridades locales. Ese es el sujeto. Segunda oración. A ver, vamos a preguntar. Las entidades privadas y los locales estatales. Total. Ya, muy bien. Punto para todos. Punto para todos. Las entidades privadas y los locales estatales. Todo esto es el sujeto. Perfecto. Perfecto. Porque la pregunta aquí fue, ¿quiénes recolectaron víveres para los ateños? Y la respuesta fue esto. Chacaltana, active su micrófono, por favor. Chacaltana. Chacaltana a la 1, a las 2 y a las 3. No está presente Chacaltana. Siguiente, Pamela Alvarado. Pamela Alvarado. Sí. ¿Cuál es el sujeto aquí? Esa ternura en tu mirada. Muy bien, esa ternura en tu mirada. Porque la pregunta aquí fue, ¿quién habló sin decir palabras? ¿O qué habló sin decir palabras? Esa ternura en tu mirada. Muy bien, Alvarado. Chacaltana, tú vas a opinar entonces a través del chat cuál es el sujeto en esta oración. ¿Cuál es el sujeto en esa oración, Chacaltana? Vamos a preguntar por micrófono a Eduardo Rojas. Eduardo Rojas, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Adrián, un estudiante del tercer año. Muy bien, Rojas. Chacaltana, nada. A ver, después de 5.000 años, llegó la respuesta de Chacaltana. Muy bien, está bien, Chacaltana. Sigue participando, por favor, a través del chat. Farge, ¿cuál es el sujeto en esta oración, Farge? Mi novia, mi adorada y escultural novia.
Correcto, Farge, muy bien. Participación 20 también para ti. ¿Qué dice? Muy bien, Farge. Todo eso que está de rojo es el sujeto. Pregunta para hallar el sujeto aquí. ¿Quién participará en el certamen de belleza Miss Ate Travel? Mi adorada y escultural novia. Siguiente, vamos a preguntar a Héctor Palma. Héctor Palma y George Chávez. Activen sus micrófonos. ¿Cuál es el sujeto aquí? Esta noche. No. Chávez, ¿cuál es el sujeto ahí? ¿En ti? No, no es él. Él. No es él exactamente. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Yo. ¿Quién habló? ¿Osco? ¿O Loza? ¿Quién habló? Loza. Muy bien, Loza. Aquí el sujeto es Tácito. Y el sujeto tácito es yo. Yo. Ahora vamos a darnos cuenta por qué. Fíjate el verbo. Quiero. Quiero. ¿Quién dice quiero? Yo. Si fuese quiere, será él o ella. Si hubiese dicho quieres, serás tú. Por lo tanto, acá dice quiero. La pregunta para hallar el sujeto acá es, ¿quién no quiere pensar en ti esta noche? ¿Quién no quiere pensar en ti en esta noche? Yo. Ese yo no está presente, por lo tanto es un sujeto tácito. Muy bien, Loza. Por último, Chávez. ¿Cuál es el sujeto aquí? Chávez, Palma, los dos. Aguilar, los tres. Muy bien, Chacaltana. El trabajo. El trabajo. Muy bien, Palma y Chávez, el trabajo. Muy bien, Chacaltana. Estaba leyendo tu respuesta por el chat. Perfecto. El trabajo es el sujeto. La pregunta para hallar el sujeto aquí es, ¿qué dignifica al hombre el trabajo? ¿Listo? Subrayen ustedes en su separata lo que yo he pintado de rojo y completen en el caso del sujeto tácito la penúltima oración con el yo. ¿Ya lo hicieron? O tómenle foto para que luego completen en su separata. A pesar de que la separata no me la van a enviar, no se envía, ustedes tienen el deber de completar esa separata, o si no, el mismo archivo de la separata que les he enviado, para que ustedes mismos repasen después, para que todo quede no solamente en este momento en tu cabeza, sino quede por siempre. Tienes ejercicios. Una pregunta. Adelante, hija, dime, te escucho. En la oración, mi adorada y escultural novia, adorada y escultural, ¿es parte del núcleo o es modificador directo? Muy bien, gracias. En el análisis de esta oración, Marcilla, es lo siguiente. Mi es un MD. MD. ¿Por qué? Porque es un determinante posesivo. MD. Listo. Mi es un MD. Adorada y escultural son adjetivos. Y por lo tanto, quienes eran adjetivos o eran determinantes, eran MDs. Por lo tanto, adorada y escultural será MD.